Hola a todos, qué alegría que estén aquí en nuestro primer capítulo de Íntimo Films. En este primer episodio les traemos la historia de un amigo personal llamado Freddy Correa, que durante mucho tiempo vivió una vida normal, de iglesia, cristiana. Él pensaba que todo iba bien hasta el día que se encontró cara a cara con Jesús y su vida cambió para siempre. Dejemos que sea él mismo quien nos cuente esta historia. Mi nombre es Freddy Correa, asisto a la iglesia hace 19 años. Mi vida era una vida de liderazgo típica o normal. Tenía mi célula, tenía mis discípulos y todo iba muy bien. Eso creía, hasta que hace 10 años me encontré con algo que no me esperaba. Tenía un sueño, mi pasión me gustan mucho las motos. Soy muy apasionado por las motos, me gustan mucho. Y mi sueño era comprarme una moto de alto cilindraje. Me la pude comprar, empecé a salir en mi moto, a andar con mis amigos y pues supuestamente creía que llevaba una vida feliz, normal, que estaba como alcanzando la bendición. Que había llenado mi corazón en ese tiempo. Y llevaba un mes de comprar la moto, habíamos cuadrado un viaje a un lugar cerca al lugar donde vivo. Esa mañana me desperté, me bañé, recuerden, me bañé. Ya llevaba como 2 horas de camino. Yo iba contento ese día, iba muy contento porque la carretera, la vista, todo el lugar era bien bonito, bien especial. Para la gente que le gustan las motos sabe de qué le estoy hablando. Recuerdo que yo iba punteando, yo era el que iba adelante, pero de un momento a otro ellos me adelantan y me pasan. Entonces yo me sentí quedado, entonces empecé a acelerar y nada que los alcanzaba. Entonces lo que empecé a hacer fue, pues yo veía que no subían carros ni nada en la carretera. Entonces lo que empecé a hacer fue cortar las curvas, empecé a cortar curvas. Y en una curva de estas, cuando la corto, veo un carro de frente, veo el carro de frente y cuando lo veo, yo recuerdo que cerré los ojos, traté de buscar cómo esquivar, qué hacer, pero no, yo cerré los ojos y lo que hice fue acelerar y sentí un pa. Cuando sentí ese pa, todo se puso oscuro, o sea, todo era oscuro. Entonces yo dije, no, esto debe ser un sueño de esos que uno no se puede despertar. No sé si han tenido como esa sensación. Empecé a tratar de despertarme en el sueño, Pero yo empecé a caer en cuenta, yo dije, no, yo esta mañana me levanté, me bañé, cuadré todo, prendí la moto. No, me accidenté, esto es verdad. Recuerdo que lo que pensé fue, me maté, en eso pensé. Yo me maté. Dije, no, deja a mi esposa sola, a los niños, porque estoy casado, tengo 2 hijos. Y cuando dije esa tercera vez me maté, recuerdo que vi una luz. Y cuando vi esa luz, empecé a caminar hacia esa luz. Cuando llegué de donde venía la luz, era una puerta. Y adentro era una luz todo blanco. Es más, recuerdo que vi hasta árboles, todo era blanco. Y la gente con una paz, con una sensación de alegría, de paz, de tranquilidad. Una cosa impresionante. O sea, algo que describirla se me hace difícil, porque es una paz tremenda, al punto de que yo dije, no voy a entrar, y había una persona ahí en esa puerta que me dijo, no puedes entrar, tienes que esperar. Pero la gente de adentro era de una felicidad que yo decía, ya ahí dejé de pensar en mi esposa, en mis hijos, ya no me interesaba nada más. Yo dije, no, me voy, quiero entrar allá. Y recuerdo que esa persona que estaba ahí llamó a alguien de adentro y ese alguien lo vi que se acercaba. Cuando venía más cerca, yo vi y sentí en mi corazón, yo dije, uy, es el Señor Jesús, viene por mí. Ahí ya dije, ya nada va a impedir que me vaya. El Señor venía y la persona que estaba ahí le dijo mi nombre, le dijo, acá está Freddy Correa, lo está esperando. El Señor paró, hizo una cara como de, dijo como, ¿quién es él? Recuerdo que cuando dijo esas palabras yo dije, uy, el Señor no me conoce. Y la oscuridad que tenía atrás me tomó de las manos, de los pies y empezó a arrastrarme. Ahora toda la paz que yo sentía en ese momento, toda la tranquilidad, la alegría, todo lo que sentía en ese momento se convirtió en la peor angustia que he tenido en mi vida, la peor. Y sentía que no se me iba a quitar nunca, que como que se había
apoderado de mi corazón. O sea, era como algo que sentía en mi pecho. Recuerdo que eso empezó a arrastrarme. El Señor dio la vuelta y empezó a irse. Y salieron estas palabras de mí, yo gritando. Yo le dije, Señor, yo cumplo tu propósito aquí o allá, pero lo cumplo. Recuerdo que el Señor paró, estaba dándome la espalda, paró, se sonrió y dijo, bien has dicho. Y cuando dijo esas palabras, volteó y me miró. Y cuando me miró, yo regresé a la vida en el lugar donde estaba accidentado. Allá respiré, recuerdo que abrí los ojos. Tenía mucha gente a mi alrededor, había mucha gente mirándome. No podía respirar, pero tenía toda la gente ahí alrededor. Y yo, lo único que decía ahí tirado era, el Señor no me conoce, el Señor no me conoce. Y la gente me decía, mire, lo va a conocer después, pero no se deje morir, no se deje morir, era lo que me decía la gente. Tenía el pulmón colapsado, fracturas de fémur, de muñeca. Bueno, estaba en una situación ahí bien especial. Hora y media esperando que llegara una ambulancia para recogerme. Pero cuando llegué al hospital como tal y que empezaron a llegar los dictámenes, ahí fue donde empecé a ver la mano de Dios de una manera sobrenatural en mi vida. El colapso que tenía en el pulmón, pues estaba creando mucha sangre, tenía mucha sangre. Entonces lo que tenían que hacer era drenar el pulmón. Recuerdo que me introdujeron el tubo para drenar el pulmón y cuando empezó a drenar salía mucha sangre. Es más, recuerdo la cara del médico, la anestesióloga, estaban los dos ahí. Cuando terminó de salir la sangre me dijo, tú no tienes solo un pulmón colapsado, hay algo más. Es demasiada sangre, es mucha sangre. Vamos a cuadrar un examen, no alcanzamos a hacerlo hoy, nos toca hacerlo mañana. Ese examen va a determinar qué es lo que sucede. Y recuerdo que al otro día me metieron a un tomógrafo, 40 minutos, y cuando salí de ese tomógrafo ya nadie me miraba la cara, nadie me miraba. Es más, yo les decía, porque yo era consciente de todo, yo les decía, pero ¿qué pasa? O sea, es muy grave. Y ellos me decían, no, el experto te lo va a decir. Al rato se acerca un médico y me dice, arregla todo, cuadra todo, deja todo listo, porque no hay nada que podamos hacer por ti, no hay nada que podamos hacer. En cualquier momento tú te vas a morir, no hay nada que podamos hacer. Yo le decía, ¿pero por qué? Y recuerdo que esas palabras, todo se hizo tan lento después de esas palabras. Todo. Yo recuerdo que yo parpadeaba y sentía que parpadeaba lento. Y empecé a hacer memoria de mi vida. Yo decía, pero yo no he hecho nada en la vida. Se acercó ya y él dijo, ¿tienen hijos? Ahí ya estaba mi esposa. Y le dijo, voy a dejar que los niños entren. Despídete de ellos, cuadra todo, porque tú te vas a morir. Y mi esposa le dice, no, pero son niños pequeños, son muy pequeños. No, yo los voy a autorizar para que entren porque de verdad no hay mucho que podamos hacer por ti. Íbamos todos juntos para la iglesia y recuerdo que estábamos en la parada del bus y recibimos una llamada y pues mi mamá se aisló, pero cuando vi su gesto lo supe. Bueno, colgó la llamada y nos contó que mi papá había tenido un encuentro cercano con el piso. No sabía qué significaba eso, pero sabía que era algo que iba a cambiar por completo nuestras vidas. Yo era muy pequeña, tenía 8 años y me dijeron que mi papá había salido volando, entonces me imaginé que estaba muerto en ese momento. Resulté yo con mi hermano menor en la casa de mi abuelito, esperando una respuesta y saber qué era lo que iba a suceder. Bueno, solamente recuerdo que mi mamá llamaba a mi abuelito y mi abuelito solamente me hablaba con palabras de fe diciendo que todo estaba bien, hasta que llegó la ropa de mi papá ensangrentada a la casa de mi abuelito y fue ahí cuando supe que no era nada sencillo lo que íbamos a vivir. Mi mamá siempre fue muy valiente y ella siempre nos habló con muchas palabras de fe. Pero realmente no fue nada fácil llegar al colegio y ver cómo los papás recogían a las niñas y saber que mi papá probablemente nunca más iba a volver a recogerme al colegio fue algo muy difícil. Saber que teníamos que llegar al hospital y ver la cara de pronto desilusión, escuchar las llamadas, que aunque mi mamá intentaba hablar suave diciendo que nada sucedía, escuchar esas llamadas era para mí pensar que en cualquier momento nos podían llamar para decirnos que mi papá se había ido. Después de 3 días yo dije a mi esposo, yo le dije, no, me van a dejar morir acá. Hicieron una junta médica en ese momento conmigo ahí. Vinieron los médicos ortopedistas, claro, y me dijeron, no, mire, él tiene fracturas, pero esas fracturas no las hemos podido tocar porque él tiene un problema con la aorta y por ese problema, hasta que no lo vea
cardiovascular no podemos determinar nada. Pues resulta y pasa que tenía mi aorta descendente, estaba rota. Y el médico me explicaba que uno cuando tiene la aorta rota, en 30 segundos uno se desangra por ahí. Pero en la aorta se hizo un coágulo de sangre que no me dejó desangrar. Pues ellos estaban esperando era que yo me sangrara, que ese coágulo saliera. Recuerdo que ellos hicieron la junta médica, determinaron ahí, no, te vamos a mandar a otro hospital. Allá te van a hacer un examen para ver como más extenso qué es lo que tienes, dónde lo tienes, y regresas para hacerte una cirugía. Esa cirugía que ellos decían que había que traer un aparato, que lo colocaban en la aorta, bueno, un mundo de cosas ahí. Y recuerdo que me sacaron de ese hospital. Y cuando me sacaron al otro hospital que yo tenía que ir, era casi hora y media, lo que se demoraba en llegar al otro lugar. Y cuando llegué al otro lugar, muchos médicos llegaron ahí donde yo estaba, muchos. Y esos médicos, pues lo primero que determinaron era que las fracturas ya estaban haciendo una embolia grasa y que esa embolia ya no me estaba dejando respirar, ya estaba saturando mis pulmones. Entonces lo que había que hacer era como estabilizar las fracturas, y eso fue lo primero que hicieron. Al otro día me entraron a cirugía de corazón abierto, reemplazaron la aorta descendente. Y ellos decían que iba a durar 6 horas, máximo 8. Duré 10, 12 horas en esa cirugía. Ellos decían que no volvía a caminar. Al segundo día moví mis piernas. Ellos decían que no volvía a hablar porque con la entubada habían roto mis cuerdas vocales y ellos creían que no volvía a hablar. Una vez fui a la clínica, recuerdo, cuando lo trasladaron de clínica al lugar donde le hicieron todos los procedimientos. Llegamos a ese lugar y salió una doctora a saludarnos en el carro porque pues yo ya llevaba más de un mes sin ver a mi papá, solamente escuchando que él estaba bien, escribiéndole cartitas, pero no sabía nada de él. Y la doctora salió ese día y me dijo, ¿tú eres la hija de Freddy? Y le dije, sí, muy emocionada, y me dice, tu papá está muy bien. Y eso fue lo que levantó mi fe completamente. Y en ese momento fue cuando supe que las cosas iban a salir bien. Un mes y medio después, más o menos, fue cuando mi papá llegó a casa. Fue realmente ver cómo Dios nos sacó de eso, aunque fue una situación bastante difícil. De pronto llegar a mi colegio y responder preguntas que no quería responder, como ¿qué le pasó a tu papá? ¿Y tu papá está bien o se va a morir? Y llegar a mi colegio al día siguiente y decir, mi papá llegó a la casa, está vivo, está bien. Para mí fue una conquista. Mi primera conquista a los 8 años, y en este momento tengo la certeza que Dios fue el que nos sacó adelante y que todo momento Él fue el que nos sostuvo a mi mamá, y a través de mi mamá sostuvo mi vida y la vida de mi hermanito. Y hoy, ya 11 años después, puedo ver el milagro hecho en nuestra familia. Dios lo hizo todo y Dios lo seguirá haciendo. Ahora, lo único que les quiero decir hoy en este día es: ustedes tienen un propósito, un llamado de parte de Dios. ¿Y por qué estoy tan seguro de que ustedes lo tienen? Porque yo, si ustedes recuerdan, yo le dije al Señor, yo cumplo tu propósito aquí o allá, pero lo cumplo. Y hoy siento que ustedes que están viendo este video son parte de ese propósito de Dios. Que hoy ustedes tienen ese llamado. No se sientan que están en el lugar equivocado, que esto no es lo mío, esto no es lo que a mí me gusta. Yo hoy les reitero que ustedes tienen un llamado, un propósito de parte de Dios. Eso uno. Dos, que las cosas que nos dicen de pronto nuestro líder, en la iglesia, el pastor, muchas veces no llegan de una manera como apropiada o correcta a nuestro corazón. Queremos investigar más, queremos hacer muchas cosas. No, creámosle a Dios. Es hora de creerle a Dios. Todo lo que Él diga, como lo diga, hay que creerlo. Y tres, todo lo que se haga acá, en la tierra, aquí, es lo que va a crear como que el Señor te conozca ahí arriba. O sea, lo que tú hagas acá, lo que tú determines hacer acá, va a ser lo que Dios o el Señor Jesús va a tener en cuenta para dejarte entrar cuando termine tu vida en este lugar. Entonces, arregla todo lo que tengas que arreglar acá. Haz lo que tengas que hacer para que recibas la gracia y el perdón y puedas entrar de la mejor manera a ese lugar. Fue un placer poder haber compartido con ustedes. Sé que esta no va a ser la única vez y sé que Dios tiene algo muy grande para ustedes. Que Dios los bendiga, que los guarde. Esperamos que hayas disfrutado mucho de este primer episodio de Intimo Films.
Personalmente yo aprendo mucho de este testimonio. Cada vez que lo escucho siento que Dios me ministra algo nuevo. También te pedimos que te suscribas a este canal, que nos ayudes a compartir este contenido con otras personas que necesitan escucharlo y que todos los domingos puedas conectarte con nosotros para escuchar nuevas historias de personas que han conocido a Dios a raíz de situaciones difíciles, pero que su vida fue transformada gracias a ellas. Los esperamos de hoy en 8. Dios los bendiga.